Hermanos y hermanas, un gusto nuevamente de saludarles en Cristo. Deseo que la bendición de Dios esté sobre ustedes y también sobre su familia. Hoy día nos convoca una vez más Cristo y su palabra, para que podamos reflexionar y también poder tener un momento de transformación de nuestra propia vida. No solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino que también hacedores de la palabra. Hoy día nos toca ver el tercer milagro que narra Juan en su libro, que es la tercera señal. Y esta señal es cuando Jesús sana a un hombre inválido. Y esta sanidad tiene un propósito, que es provocar fe. En su contexto fue para el hombre que fue sano y también para los testigos. Pero cuando Juan registra esta sanidad en su libro, el propósito es provocar fe en sus lectores. Y eso es lo que vamos a pedir nosotros ahora a Dios, que Él provoque la fe que transforme nuestras vidas por medio de su palabra. Oremos. Padre, gracias por habernos dejado la gran herencia de tu palabra escrita. La recibimos con alegría, la leemos con corazones llenos de gratitud y nos disponemos a obedecerla. Que tu Espíritu nos ilumine en nuestra mente y también fortalezca nuestro corazón para poder, Señor, recibir lo que tú nos quieres hablar por medio de la tercera señal de Juan. Señor, permite que esta experiencia que el paralítico tuvo con Jesús produzca en nosotros la fe necesaria para caminar contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos que cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, Él se encontró con una realidad dura. Y esa realidad dura era que muchas personas estaban enfermas. Algunas personas estaban enfermas desde algún aspecto físico, algunos enfermos desde el punto de vista psicológico y otros enfermos que caen en la categoría de que estaban endemoniados. Nos encontramos muchos enfermos en la época de Jesús. Y esta realidad no dejó indiferente a Jesús. Porque si algo Él hizo y marcó fuertemente su ministerio, es su amor para sanar a tantas personas. Juan mismo registra en su libro y dice que son muchas las cosas que hizo Jesús, fueron muchos los milagros, fueron muchas sus sanidades, que los libros del mundo no podrían contener, dice Juan, todo lo que Jesús hizo. Y eso nos indica que si Jesús sanó a muchas personas, es porque esta realidad humana no le deja indiferente. En ese contexto es que se da la tercera señal de Juan, que es cómo Jesús sana a un hombre inválido, a un hombre paralítico. ¿Qué nos indica el texto? Y quiero que vamos a lo que la Biblia nos está indicando. Jesús se encontraba en Galilea al final de la segunda señal y luego él se dirige a Jerusalén. La Biblia nos dice que después de un tiempo hizo esto. No sabemos cuánto tiempo fue. La Biblia no lo declara. Y que en ese tiempo también se celebraba una fiesta, la fiesta de los judíos. No se sabe tampoco cuál de las fiestas era. Lo único que el texto bíblico nos resalta en el primer versículo es que Jesús sube a Jerusalén, va a Jerusalén.
No nos vamos a a detener a analizar cuánto tiempo pasó, de que Jesús sale de Galilea, llega a Jerusalén, qué fiesta está hablando. Ese es un tema muy secundario, porque aquí lo primordial tiene que ver con el milagro de Jesús. En esa gran realidad, Jesús, al llegar a Jerusalén, él lo hace por una de las puertas, ¿ya? Y esta puerta es la llamada la puerta de las ovejas. Y esa puerta tenía ese nombre porque por ahí pasaban las ovejas que iban a ir al sacrificio. Entonces, por lo tanto, era un lugar conocido, un lugar transitado por la gente común y además tenía una característica, que esta puerta de las ovejas estaba un estanque de agua, ¿ya? Y este estanque de agua se llamaba Betesda, ¿ya? Que algunos lo traducen como misericordia, ¿ya? Pero además se dice que en este lugar habían 5 pórticos, ¿ya? Está hablando de columnas. Y habían 5 columnas, quiero que se imaginen un poco la escena, pero había una gran característica en este estanque con los pórticos, que ahí yacía una multitud de enfermos. Otros textos bíblicos dicen muchos enfermos. Cuando estamos hablando de multitud, según una versión bíblica, otros dicen que muchas personas, estamos hablando de números incontables, ¿ya? Muchas personas. ¿Quiénes eran esas personas que estaban? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban ahí. Pero ¿por qué estaban reunidos los paralíticos ahí, en torno a este estanque de Betesda? ¿Por qué estaba tanta gente reunida? Y el mismo texto nos indica, y que es algo curioso, porque de vez en cuando se movía el agua. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso? Fíjense lo que dice el versículo número 4, que es: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua se movía porque un ángel lo movía. Y el primero que descendía al estanque, después que el ángel agitaba el agua, quedaba sano. Miren qué cosa más extraordinaria y qué maravillosa. Y primero que nada, que tiene que ver con el amor de Dios, que Él enviaba a uno de los ángeles. El poder no estaba en el ángel, y el ángel descendía de vez en cuando. El texto bíblico no nos dice si descendía semanalmente, si descendía una vez al mes, no dice, pero descendía de vez en cuando. Pero tiene que haber existido una cierta frecuencia como para que la gente estuviese ahí esperando y atento. Y el ángel, una vez que movía el agua, la gente sencillamente miraba cómo el agua, estando en su reposo, en su equilibrio, era agitada. Y ellos sabían que era un ángel que lo estaba haciendo. Y al agitarse el agua, el primer enfermo que descendía al estanque quedaba sano. ¡Qué maravilloso y qué linda experiencia! Tiene que haber sido para todos aquellos que quedaban sanos. Estaban a las expectativas, esperando que el ángel descendiera. Y claro, estaban todos atentos a cada hora del día para que pudiese producirse el milagro. ¡Qué lindo! Pero el milagro para aquel que era sanado era maravilloso, pero quedaba otra gran cantidad de gente, casi toda la multitud, sin quedar sana, porque era uno solo el que quedaba sano. Viendo esta realidad, es que en ese lugar se encontraba un hombre, que dice el texto bíblico, que era un inválido, que llevaba 38 años enfermo. 38 años, hermanos. 38. Primero, el texto bíblico no nos indica que el hombre nació inválido. No, lleva 38 años. Entonces, por lo tanto, yo podría asumir que en algún momento este hombre quedó enfermo, quedó inválido por un accidente, quedó inválido por una enfermedad. No lo sé. Pero lo único que sé, que lleva 38 años. Por lo tanto, yo diría, este es un hombre adulto, un hombre maduro, más de 40 años.
que estaba ahí, un hombre con 40 años, pero llevaba 38 años postrado, enfermo. ¿Qué realidad más dura? 38 años tendido en una camilla, sin poder realizar lo que él quizás quería o las habilidades que tenía. Un hombre que había perdido la libertad de moverse, un hombre que había perdido la libertad de ser el que quería ser. Estaba preso en su invalidez. Una triste realidad para aquel hombre, pero también es una triste realidad para todos los que hoy día están enfermos y han perdido su libertad. Cuando Jesús pasa por ahí y lo ve tirado en el suelo, el texto bíblico indica claramente, el hombre estaba tirado. Eso me indica que la enfermedad no era parcial. El hombre no estaba inválido en parte de su cuerpo. El hombre estaba tirado totalmente. Por lo tanto, ahí me indica que no puede caminar, que no puede moverse, que necesita ayuda. Dura la realidad de este hombre. Y Jesús se entera que ya llevaba mucho tiempo. Aquí nosotros nos encontramos que, bueno, Jesús se entera de la información. ¿Cuál es? 38 años. Y para Jesús no es indiferente porque se acerca y conversa con él. ¿Para qué? Para sanarle. Pero nos encontramos aquí con una pregunta. ¿Cómo Jesús se entera que este hombre está enfermo por tantos años? Y aquí hay dos aspectos que nosotros tenemos que considerar. Lo primero tiene que ver con Jesús, el divino, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y como Dios lo sabe todo, perfectamente sabía que este hombre estaba enfermo. El Padre se lo reveló, por supuesto, podía habérselo revelado, pero también Jesús como hombre, alguna persona por ahí tiene que haberle dicho, Señor, este hombre lleva 38 años enfermo, que también cabe. Lo importante aquí no importa saber cómo Jesús se entera, lo importante es cómo Jesús se acerca para amarle. Y aquí viene una pregunta muy extraordinaria, que Jesús dice, ¿quieres ser sano? Hermanas, hermanos, qué extraña la pregunta. ¿Quieres ser sano? Uno dice, pero si el hombre estaba ahí, en el estanque, esperando que se moviera el agua para que el ángel trajera la bendición de Dios. ¿Cómo no va a querer ser sano? Pero ¿saben? Jesús al hacer esta pregunta apela a una realidad humana muy cierta y que tiene que ver con la voluntad de las personas. Hermanos, llevándolo ahora a nuestro tiempo, y así podemos extrapolarlo para aquel entonces, hay personas que están enfermas, pero no quieren ser sanas. Llevémoslo a enfermedades que pueden ser crónicas complejas o crónicas complicadas. Hay personas que han ido al médico, personas que tienen el tratamiento, pero no lo cumplen y no siguen el tratamiento. Y cuando uno les pregunta por qué, dan muchas explicaciones, pero de trasfondo no quieren cambiar su estilo de vida y no quieren hacer ningún esfuerzo. Personas enfermas que cuando uno les dice si acuden a Dios, lloran por su enfermedad, no lo hacen y sencillamente toman una actitud muy pasiva. Hay personas que no quieren cambiar su realidad. Duro escucharlo, pero es así. Por eso Jesús le hace esta pregunta a este hombre para apelar a esa realidad. ¿Quieres realmente de corazón ser sano? Y este hombre le responde, Señor, reconoce quién es Jesús. Señor, le dice, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Aquí nos encontramos con una realidad muy cruda. Primero, cada uno velando por lo suyo para meterse en el agua. Cada uno haciendo el esfuerzo para poder él ser sano o ella ser sana.
cada uno preocupado de su propia enfermedad. Ahora, este hombre experimenta la gran realidad de lo que muchos enfermos experimentan. Una cosa está la enfermedad, pero también hay otra gran realidad que pasa con los enfermos. Y esa gran realidad es que quedan sin amigos. Muchos familiares se alejan y quedan realmente solos. Aparte de perder la libertad, pierden las relaciones. Una vida muy triste. ¿Cuál era el problema de este hombre? No podía caminar, no podía moverse, no podía correr. Cuando se agitaba el agua, él podía generar la esperanza de arrastrarse para poder llegar al estanque. Pero, ¿qué nos dice el hombre? Él cuando trata de hacerlo, ¿cómo hacerlo? Como les decía, arrastrándose. Otro llega antes que él. Siempre alimentando esta esperanza. Algún día me toca, algún día me toca. Pero nunca le había tocado. ¿Cuántos años? No nos dice esto. No nos dice cuántos años este hombre lleva ahí esperando ser sano. Pero él tiene la voluntad y la ilusión de que algún día le tocará a él. Triste la realidad. Enfermo, postrado, solo y con una esperanza que posiblemente nunca se iba a cumplir. Pero ahí Jesús le dice: levántate, recoge tu camilla y anda. Jesús lo sana. El texto más adelante dice: y al instante aquel hombre quedó sano, y así que tomó su camilla y echó a andar. Qué maravilloso, porque vemos el amor de Jesús. He aquí el ángel que descendía y que venía de parte de Dios a sanar a uno. He aquí mismo Dios mismo acercándose al hombre en forma personal y sanándole. Qué maravilloso. Pero Jesús le dice una gran realidad: levántate. O sea, hombre, tú que estás postrado, por fe, párate, levántate, recoge tu camilla. ¿Qué significa esto? Asume tu realidad y camina con esa realidad. El énfasis que quiero hacer notar acá es que Jesús, al apelar a la voluntad del hombre, le está indicando además: asume tu realidad. ¿Cuál era su realidad? Un hombre enfermo, postrado por muchos años. Asúmela, levántate, camina y haz lo que tienes que hacer ahora, que eres sano, que eres libre y que puedes desarrollar todas tus potencialidades. ¡Qué maravilloso! Cuando uno escucha este texto, sin duda nos provoca fe, porque sabemos que Cristo sí puede sanar. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay nada que se oponga a Cristo. No hay enfermedad, no hay hombre, no hay circunstancia, no hay naciones, nada se opone. Y vemos otro aspecto también: el gran amor de Cristo por las personas. Hermanos y hermanas, cuando vemos este texto, uno se pregunta: ¿cómo impacta esto a mi vida? Si yo realmente no estoy postrado como este hombre, estoy caminando con Jesús, no impacta. ¿Cómo? ¿Saben? Aquí hay un gran tema. Y el tema es que Jesús, en su poder, está apelando a la voluntad del ser humano. Cada uno de nosotros llevamos una vida donde podemos estar postrados. En algún aspecto de nuestra vida podemos estar complicados. Podemos estar complicados en salud, podemos estar complicados en lo laboral, podemos estar complicados en relaciones, podemos estar complicados y estamos presos de nuestra realidad. Y el punto es que Jesús a nosotros se acerca. Él ofrece su amor, su ayuda,
su misericordia, la ofrece. Y esto no podemos olvidarlo, así como se lo ofreció a este hombre. Y luego vemos en muchos textos bíblicos, se lo ofreció a tantos hombres y mujeres, nos ofrece a nosotros. Cristo se acercó a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser transformada? Esa es la pregunta que Jesús nos hace a nosotros y que está apelando a nuestra realidad. Y uno se pregunta, ¿ser transformados de qué? Primero de nuestra realidad. Miren, hermano, hay personas que están sufriendo a causa de tantas diferentes cosas, pero de trasfondo no quieren cambiar, no quieren ser transformados. Están como tantas personas alrededor del estanque creyendo que van a ser sanos, pero no lo creen. ¿Cómo vemos esto, por ejemplo? Primero, tenemos un grupo de personas que tienen pensamientos mágicos, que su realidad va a cambiar de la nada, que su realidad va a ser transformada por un acto milagroso, refiriéndome un poco a que externamente alguien va a transformar. Pero yo no quiero asumir mi realidad, ni tampoco quiero hacer esfuerzos para que eso se cambie. Nos encontramos con una realidad en que no quiero cambiar, no quiero que Cristo me cambie, no quiero pagar el costo del discipulado, no quiero vivir bajo los valores que Cristo me está ofreciendo. No quiero. Y en ese no quiero, es que yo no quiero asumir la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que Cristo me ofrece la transformación. Cristo me la da por medio de su Espíritu, pero realmente no quiero. Y sigo pensando con un pensamiento mágico, donde me refiero con este pensamiento mágico a que cosas externas vengan y me ayuden, donde yo me enfrento con un idealismo frente a la vida. Pero Jesús me está planteando a mí, asume tu realidad, como a este hombre le dijo, toma tu lecho y anda, asume tu realidad. Y esa realidad es que yo vivo de la realidad y del compromiso que tengo con Cristo. ¿Esta realidad de qué? Que soy un hombre débil. ¿La realidad de qué? Que yo no puedo transformar mi necesidad. ¿La realidad de qué? La realidad de lo difícil que estoy, de los momentos que estoy viviendo y que estoy pasando. Entonces, en esta realidad es que Cristo a mí me ofrece su sanidad y su salvación. Pero yo tengo que asumir esto y luego caminar y vivir con fe. Para nosotros, hermanos, esta gran verdad debe ser transformadora. Muchas veces nosotros esperamos vivir vidas victoriosas y la victoria está en Cristo. Nosotros esperamos vivir vidas llenas del Espíritu, de su gracia, de poder, pero nosotros mismos colocamos el freno. Muchas veces nosotros no queremos vivir de acuerdo a lo que Cristo nos está ofreciendo. Deseamos vivir de acuerdo al mundo, con sus valores, con sus parámetros, con sus cosas atractivas. Pero ¿saben qué? La vida en Cristo y el ofrecimiento que Cristo nos hace es vivir como sus propios discípulos. Y esto significa el que, por una parte, es cargar nuestra propia cruz todos los días, pero también vivir de acuerdo a lo que Él desea. Entonces, ahí está. La pregunta para nosotros, ¿quieres ser transformado? Yo sí, hermano, sí quiero ser transformado. Y todos los días de mi vida busco la transformación del Espíritu. Y creo que esta es la invitación que yo personalmente sí tomo de Cristo y deseo ser guiados por Cristo. Pero también creo que esa invitación es para todos ustedes, para cada uno de ustedes y también para todos nosotros como comunidad, como una sola iglesia. Ser transformados. Que nuestra respuesta sea así frente a Cristo. Que nuestra respuesta no sea un tema de un pensamiento, es Señor, es que viene otro y no puede llevarme al estanque. No es el otro. Tiene que ver con nuestra fe en el Señor. No tiene que ver con otros externos. No tiene que ver con otros recursos. Tiene que ver con nuestra fe en el Señor. Miren, hermanos, tenemos tantas experiencias personales del amor de Dios que yo creo que eso debe provocar en nosotros el deseo de buscar a Dios, orar permanentemente para que nuestras vidas sean transformadas. Esa es la invitación de hoy día. Y eso es lo que Cristo quiere decirnos a nosotros.
no vivamos más en forma ilusoria con respecto a la vida que podemos llevar, sino que asumámoslo con la realidad de que Cristo no quiere transformar, pero dejemos que Él nos transforme por medio de su palabra, pero también que nos transforme por medio de su Espíritu. Que la gracia de Dios nos acompañe en todo este gran desafío, a ustedes y también a mí. Hermanos, oremos para pedir la dirección de Dios en este nuevo proceso que tiene que ver cómo aplicamos este milagro a nuestra vida. Oremos. Padre, qué maravilloso es leer tu palabra y meditarla por medio de tu Espíritu. Ha provocado fe en nosotros, porque vemos que Jesús con tanto amor sana a un hombre que ya no tenía esperanza. Y Señor, esa misma sanidad que ese hombre experimentó, la experimentamos nosotros. Frente a la pregunta si nosotros queremos ser transformados, te decimos que sí, Señor, queremos ser transformados. Y permite que tu Espíritu haga la obra en nuestro ser entero. Y queremos, Padre, que tú seas glorificado por medio de esa transformación. Queremos, Señor, vivir la fe que tú has provocado en nosotros conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, y nos llenamos nuestros corazones de gratitud por la obra de Cristo en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha llenado de su palabra. Salgamos al mundo en paz, a nuestro quehacer diario, revestidos de su poder. Que tengan un lindo día, que tengan unas buenas jornadas durante esta semana y que la bendición de Dios esté sobre ustedes y sus seres queridos. Que el Señor les acompañe siempre.